Bueno, un cordial saludo para todas y todas. Queremos en esta tarde, sí, agradecerles a ustedes por conectarse con nosotros y poder compartirles, sí, una historia muy interesante, sí, de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires, sí, y tenemos un invitado muy especial, al doctor Orlando Restivo. Queremos agradecerle parte de sus servicios, haber aceptado gentilmente esta invitación y queremos que nos cuentes un poquito para iniciar esta temática, cuál ha sido la historia de la asociación, o sea, que nos cuentes un poquito esos orígenes, ese tiempo, cómo han sido las cosas. Cuéntanos, Orlando. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes a todos ahí en Colombia. Siempre es un placer compartir con ustedes, con todos los compañeros y compañeras de distintos países de América Latina, compartir estas realidades tan similares, con sus particularidades por cada país, pero evidentemente tan similares y tan complejas, ¿no? Así que un placer. Bueno, mira, te cuento, la historia nuestra es una historia, la verdad que es una historia muy interesante. Nuestro sindicato es un sindicato que ya tiene 33 años, es un sindicato joven en la Argentina, porque hay muchos sindicatos que vienen de mucho tiempo atrás, pero surgió como una necesidad en el periodo en el que todavía la democracia, nosotros habíamos salido hacía poco tiempo de una dictadura militar muy feroz, muy sanguinaria, que entre otras cosas le había dado duros golpes al sector público, ya en aquella época, y en particular al sector de salud. Durante el proceso militar cerraron varios hospitales, hubo persecución a médicos, médicas, a otros trabajadores de la salud, y la salud no la pasó tan bien en el proceso militar. Pero bueno, veníamos de ese periodo y nos tomó por asalto, digamos, para decirlo así, un gran proceso hiperinflacionario que hubo a fines de los 80 en la Argentina, en particular en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande de la República Argentina, con 20 millones de habitantes hoy en día, 500.000 kilómetros cuadrados, una provincia donde toda la riqueza de la Argentina agroexportadora, digamos, surge de la provincia de Buenos Aires y algunas otras provincias aledañas, Santa Fe, Córdoba, pero básicamente en la provincia de Buenos Aires, con un área metropolitana que concentra casi 12 millones de personas entre la ciudad autónoma de Buenos Aires y lo que se llama el Gran Buenos Aires, que sería como la periferia de la ciudad, ¿no? Con municipios muy poblados, con mucha pobreza, y un fuerte cordón industrial, que es resabio de otras épocas de progreso económico y social e industrial de la Argentina, que todavía sigue funcionando, pero con muchas limitaciones. Esta situación económica de aquel momento, el auge de los 90, del neoliberalismo en la Argentina, con Carlos Menem, y acá el gobernador Dualde en la provincia de Buenos Aires, llevó a que tuviésemos que empezar a defendernos los profesionales de la salud de todo lo que era, digamos, la vulneración de los derechos, ¿no? No teníamos vacaciones y jubilación, pero no teníamos compensaciones por guardias, no teníamos un montón de derechos que fuimos conquistando, concursos para el ingreso a la carrera hospitalaria, o sea que estábamos todavía regidos por las viejas leyes de la dictadura. No había tradición de gremios entre los profesionales de salud, había tradición de gremios sí entre el sector no profesional, enfermeros, camilleros, etcétera, pero no entre los médicos, psicólogos, kinesiólogos, etcétera. Y la verdad que empezamos a construir este gremio partiendo de una premisa: no imitar los modelos de los gremios que nosotros llamamos los gremios tradicionales, basados en, bueno, justamente en una connivencia con el poder político, en corrupción, en perpetuidad en los cargos sindicales, en un ejercicio no democrático, digamos, de las listas sindicales. Nosotros cambiamos todo ese paradigma. Hay poquitos gremios en la Argentina como el nuestro, muy poquitos, en general somos minoritarios, pero
la SICOP conquistó, porque, digamos, la sigla sería SICOP, ¿no? Es una antigua sigla que quedó como una marca, digamos, ¿no? Entonces nosotros decimos la SICOP, que es esto que vos mencionaste, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires. Es un gremio que se ha hecho, nosotros decimos un gremio democrático, y después me explico muy brevemente por qué lo decimos, ¿no? Es un gremio combativo, como vos lo mencionaste, es un gremio que, sobre todo, que respeta la perspectiva de género. Nosotros, el 80% de los profesionales de salud son mujeres, la perspectiva de género y disidencia. Es un gremio que lucha no solo por los derechos de los profesionales, sino también por la salud pública. Somos un gremio de salud pública, somos un gremio que cree en la salud pública igualitaria y universal, que cree en el derecho de todos a tener una salud de calidad y no una salud de segunda, y digamos este famoso modelo que han querido imitar. Incluso creo que en Colombia también hubo algo así como lo que llamaban la CUS, la cobertura universal de salud, es decir, te damos un carnet de pobreza para que te atiendas en los hospitales, y después para los que pueden pagarse una buena cobertura sanitaria, obviamente hay otro tipo de atención. Bueno, nosotros peleamos contra eso siempre. ¿Qué conquistamos en todos estos años? Bueno, conquistamos muchas cosas. Tenemos una ley que es una ley que reivindicamos, la ley 10.471, una ley que nos llevó muchos años, porque tuvimos que pelear para que se aprobara, pero que, digamos, democratiza el acceso de los profesionales a la carrera hospitalaria. Es decir, se ingresa por concurso de antecedentes, con exámenes, es decir, se ingresa cuando el profesional demuestra tener las condiciones para estar en el sistema de salud. Conquistamos digamos, el poder crecer no solo profesionalmente, sino salarialmente a través de distintas categorías hasta llegar a la jubilación. Hemos conquistado incluso un decreto que permite una jubilación anticipada de los profesionales, que le llamamos de desgaste laboral, que el gobierno nunca aplicó desde que desde que se formuló el decreto, se promulgó, perdón, el decreto, hasta hoy pasaron 6 años y nunca lo aplicaron, pero nosotros seguimos peleando porque se aplique. Y hemos conquistado un salario que, si bien hoy es un salario bajo, si lo comparamos con otras provincias de la Argentina o incluso con otros países, es un salario que no es despreciable, a pesar de que nosotros no estamos conformes. Hemos perdido mucho poder adquisitivo sobre todo en la pandemia, en estos últimos años y particularmente en la pandemia, así que estamos peleando por un mejor salario. Pero somos conscientes que hay otras profesionales que están peor en la Argentina, porque no han tenido justamente una representación gremial democrática, combativa, que, digamos, que de verdad no pacte con el poder, digamos, que ponga por encima de los acuerdos con los gobiernos las necesidades de las y los trabajadores de salud. Ese es, digamos, el espíritu que nos mueve. ¿Y por qué somos un gremio democrático? Te decía, y te lo resumo brevemente para no extendernos demasiado en el tiempo. Porque nosotros, cada decisión que tomamos de lucha, sea un paro, sea una movilización, sea una consulta, sea lo que sea, lo debatimos en asambleas en cada uno de los hospitales. Nosotros tenemos 80 hospitales de jurisdicción provincial y 147 de jurisdicción municipal. Pertenecen a nuestro gremio unos 90 y pico de esos. Tenemos 13.000 afiliados hoy día, y todo lo resolvemos en asambleas. Cada seccional, cada hospital tiene representantes al Congreso de Delegados, y ahí es donde se resuelve todo lo importante. Después tenemos una comisión directiva que le llamamos Consejo Directivo Provincial, del cual yo soy miembro, soy el secretario de Salud Laboral actualmente, pero que no toma resoluciones por encima del Congreso. Es decir, siempre las grandes resoluciones quedan o al referéndum del Congreso o son llevadas al Congreso para ser votadas. Es decir, es un gremio muy democrático, como eran los viejos gremios en las épocas de que se fundaron los gremios acá en la Argentina, ¿no? Bueno, después se fueron tergiversando, lamentablemente. Así que esto es lo que te puedo contar de la historia. Hay mucho más para contar, pero vos me dirás
que puede serles útil e interesante. Sí, no, también sería, gracias Orlando, porque es una síntesis y eso que tú resaltas de ser democrático, creo que es algo muy importante, sí, para cualquier asociación, sí, porque creemos que una asociación donde no haya democracia, donde no haya posibilidad que la gente pues participe, pues no es una asociación de verdad, será, Exacto, digamos, exacto. otra cosa menos una asociación. Pero sí queremos también conocer, porque nos has reseñado algunos logros muy importantes con esta norma que nos hablabas, pero que nos hicieras como también una especie como de paralelo de cuáles son las dificultades de pronto para ustedes más significativas que han tenido, ¿sí? Y cómo las han logrado superar y qué han sacado positivo de esas situaciones. Mira, dificultades hay innumerables, ¿no? Innumerables, no por nuestra capacidad de lucha, sino fundamentalmente por la resistencia del poder a otorgar. Nosotros hemos ido conquistando derechos. Por ejemplo, conquistamos el derecho de las compañeras embarazadas, por decirte uno, ¿no? A dejar la guardia a los 7 meses de embarazo, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente es una situación muy traumática para una mujer con un embarazo avanzado estar de guardia. 24 horas, 12 horas. Entonces, eso es lo que le llamamos digamos, el pase a planta transitorio, porque después puede volver a la guardia una vez que termina su embarazo y su lactancia. Pero ese, por ejemplo, eso nos llevó años conquistarlo. Ahora, las dificultades, hubo muchas. Por ejemplo, primero, para que nos reconocieran, tuvimos que pasar varios años en un estado, digamos, de informalidad jurídica, porque el poder reconoce rápidamente a sus amigos, pero a aquellos que le van a presentar batalla, digamos, se resiste a darles un estatus, ¿no?, legal. Nosotros seguimos hasta que conseguimos nuestra inscripción gremial, en primer lugar, y después de 7 u 8 años de mucho batallar, conseguimos la personería gremial, lo que nos da pleno derecho como sindicato para convocar a huelgas, para cualquier cosa. La otra dificultad tiene que ver fundamentalmente hoy día, por si hablamos de la actualidad, con la situación de los compañeras y compañeros de los hospitales, porque hay muchos que estuvieron mucho tiempo de licencia, porque durante largo tiempo no pudimos hacer asambleas presenciales, tuvimos que hacer asambleas por Zoom, y bueno, y así todo pudimos organizar congresos, movilizaciones. Ahora justamente este viernes tenemos un paro en toda la provincia por reclamo salarial, porque por esto que te decía que han quedado muy atrás, y nos cerraron por decreto la paritaria, cosa que nunca había sucedido. Así que nos movilizamos justo el día antes, un día, 48 horas antes de las elecciones, con lo cual pensamos ponerle un poquito de presión al gobierno para que nos reabra la paritaria y nos reciba. Después, dificultades, por supuesto, económicas. No somos un gremio que todavía, a pesar de que pudimos hacer muchas cosas, tenemos servicios mutuales. Hemos logrado hacer un programa de servicios mutuales que le llamamos La Mutual, donde hay interesantes beneficios para los afiliados, pero eso todo siempre fue discutiéndolo palmo a palmo. O sea, cada cosa que íbamos organizando la discutíamos, tanto en el Consejo Directivo como en el Congreso. No, por ejemplo, las cuotas sindicales no se pueden aumentar si no es con la aprobación del Congreso. Es decir, tenemos compañeros rentados, pero la mayoría no somos rentados, o sea que seguimos trabajando en nuestros hospitales, lo cual es bueno para mantener, digamos, el contacto con las bases de los hospitales, pero también nos genera la presión de tener que trabajar gremialmente y al mismo tiempo cumplir con nuestras tareas profesionales. Así que eso, digamos, y bueno, dificultades políticas también, porque nuestro sindicato es un sindicato que interpela al poder político. Hoy nosotros tenemos en la composición del Consejo Directivo muchas corrientes de pensamiento ideológico y político, incluso algunas que son afines a este gobierno. No obstante, hemos coincidido en una cosa: nuestro sindicato es autónomo de los gobiernos, es autónomo. Es decir, aunque
el compañero que presida o que esté en un cargo alto dentro del sindicato haya votado o forme parte de alguna agrupación política relacionada con el gobierno de turno, siempre tiene que defender los intereses del sindicato por encima de los intereses partidarios, porque eso nos garantiza seguir con la autonomía gremial. Es más, muchos hemos sido, yo soy candidato de una de las agrupaciones políticas, no tengo ningún problema ni empacho de decirlo, soy candidato del Frente de Izquierda de los Trabajadores, pero siempre en el sindicato nosotros votamos todo con absoluta presidencia de tal o cual agrupación política. Es decir, por encima de... Porque ¿qué pasaría si algún día gobernara el Frente de Izquierda? Yo no podría defender al gobierno sin defender a los trabajadores. Es decir, sería una contradicción. Y eso es muy importante, porque incluso aquellos que llegan a cargos directivos, nosotros le planteamos que tienen que renunciar al cargo gremial. Es decir, el funcionario no se puede estar en misa y en procesión. Para defender a los trabajadores, para defender a los profesionales, hay que estar con los profesionales. Así que, pero sí, dificultades hay muchísimas. Bueno, las económicas te decía porque la verdad que hay sindicatos muy poderosos en la Argentina, y sabemos que además, justamente como tienen connivencia con las empresas, el gobierno les ha dado obras sociales, les ha dado de todo. Nosotros, con mucho esfuerzo, pudimos sostener un programa de servicios mutuales, pero con el dinero de los afiliados y siempre con una administración completamente transparente, porque todos los balances se publican, todo está perfectamente al conocimiento de todos los afiliados. Claro que sí. Así que, No, pues ya Orlando, pues agradecerte por esta entrevista, por compartir con nosotros esa historia, esas dificultades y esos logros. No sé si quieras darnos un mensaje final para dar por terminar esa entrevista, pero de parte de sus servicios, agradecerte como siempre la disponibilidad y siempre es un gusto compartir y escucharte. no, no, yo les agradezco el poder participar de estos espacios. La verdad que el mensaje sería, es decir, podemos pelear por tener sindicatos democráticos que sean también combativos y que defiendan los derechos de los profesionales. Están vulnerados en todo el mundo, en América Latina, en todas partes del mundo. Los trabajadores de salud han sido vulnerados, más en esta pandemia. Así que hay que animarse a construir estas organizaciones. Yo la verdad que nosotros estamos luchando porque hay una incipiente organización nacional con muchas dificultades, pero la verdad que ojalá que algún día podamos construir una gran organización latinoamericana de trabajadores de salud, en la que podamos defender la salud pública de todos los países de América Latina. Ojalá algún día podamos lograr eso. Sería, la verdad que hermoso, digamos. Así que el mensaje es, anímense y sigamos peleando por defender la salud pública. No va a haber, ya que la pandemia demostró una cosa, la salud privada ha fracasado por completo. Por completo. Así que lo único que puede salvarnos de pandemias y de todos estos males es la salud pública. Así que hay que defenderla y por ende defender a quienes la sostienen, a sus trabajadores, a los profesionales y a todos los que trabajan en el sector público. Creo que sí. Muchísimas gracias. No, Orlando, nuevamente muchas gracias. Un fuerte abrazo y nos hasta luego. Nos estaremos viendo muy pronto. Un abrazo. Muy pronto. Gracias, Ricardo. Listo.